La noticia surgió como una filtración pequeña, apenas un murmullo en ciertos círculos mediáticos, pero en cuestión de horas se convirtió en un torbellino que atravesó el panorama político y social de Estados Unidos. A sus 54 años, Melania Trump veía como un episodio enterrado en su pasado comenzaba a resurgir con fuerza. Supuestos vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate caído en desgracia cuya red de escándalos había salpicado a figuras del más alto perfil internacional. No se trataba de un rumor aislado, sino de fragmentos de información, fotografías antiguas y testimonios indirectos que comenzaban a alinearse como piezas de un rompecabezas inquietante. Las imágenes, difusas y tomadas en eventos sociales de finales de los 90 y principios de los 2000, mostraban a Melania en reuniones exclusivas donde Epstein y algunos de sus asociados eran habituales. No había pruebas de implicación directa en las actividades del financiero, pero la mera coincidencia temporal y la proximidad física en algunos de esos entornos bastaban para que la maquinaria mediática comenzara a trabajar. En un clima político tan polarizado, cualquier sombra sobre el círculo cercano de Donald Trump se convertía en combustible para titulares y debates televisivos. En el entorno del expresidente, la reacción inicial fue de contención. Los asesores sabían que cada detalle del pasado de Melania, por irrelevante que pareciera, sería diseccionado en busca de un ángulo que pudiera dañar la imagen pública de la pareja. La historia de Epstein, con su combinación de lujo, poder y delitos, era un terreno especialmente peligroso. Su sola mención evocaba la idea de secretos oscuros y alianzas cuestionables. Y en este caso, el problema no era solo la posible conexión, sino el momento en que salía a la luz. Trump, inmerso en su propia campaña y en varias batallas legales, no podía permitirse una crisis matrimonial amplificada por los medios. El matrimonio con Melania, más allá del aspecto personal, era un pilar simbólico de su imagen, la unión sólida, el frente común ante las adversidades. La irrupción de un capítulo vinculado a Epstein amenazaba con fisurar esa fachada, abriendo la puerta a interpretaciones que iban desde la traición personal hasta la complicidad política. Las fuentes que impulsaban la historia hablaban de invitaciones a fiestas privadas, coincidencias en viajes y contactos con figuras que, años después, fueron señaladas como parte del entramado de Epstein. Ninguna de estas coincidencias constituía, por sí sola, una prueba concluyente, pero juntas componían una narrativa incómoda. Los adversarios políticos de Trump no tardaron en aprovecharlo, insinuando que la familia presidencial había estado más cerca de ese círculo de lo que siempre admitió. En los medios, la cobertura se dividía entre el sensacionalismo y el análisis político. Algunos programas de televisión mostraban las fotografías antiguas en bucle, mientras otros recordaban que en el pasado también se habían vinculado a Epstein con otras figuras influyentes sin que ello implicara un delito. Sin embargo, la percepción pública no siempre distingue entre rumor y evidencia, y cada hora que pasaba sin una explicación clara alimentaba más especulación. En privado, la presión sobre Melania crecía. No solo por la atención mediática, sino por las implicaciones dentro de su propio hogar. El matrimonio con Trump ya había atravesado tensiones por episodios anteriores, y este nuevo frente amenazaba con ser más corrosivo que los anteriores, no por su magnitud real, sino por lo que representaba simbólicamente. Un puente entre su vida previa a la Casa Blanca y uno de los escándalos más tóxicos del siglo. Mientras la historia seguía desarrollándose, la pregunta no era únicamente si existía una conexión real entre Melania y Epstein, sino cuánto daño podría causar la percepción de que la había. En política, y más aún en el círculo de Trump, la verdad muchas veces pesa menos que la narrativa que logre imponerse. Y en este caso, esa narrativa empezaba a dibujar un escenario donde un pasado incómodo amenazaba con resquebrajar no solo una campaña electoral, sino la propia estructura de un matrimonio que había sobrevivido a más de una tormenta, pero que quizá, esta vez, enfrentaba la más peligrosa de todas. A medida que los días avanzaban, el eco de la historia no hacía más que crecer, alimentado por nuevas filtraciones y el trabajo incansable de periodistas de investigación que hurgaban en archivos olvidados, registros de vuelos privados y agendas de eventos de alto perfil. Cada hallazgo, por mínimo que fuera, era presentado como una pieza más en un rompecabezas que parecía dibujar un vínculo incómodo entre Melania y el mundo de lujo, secretismo y excesos que representaba Jeffrey Epstein. Uno de los elementos que más encendió las alarmas mediáticas fue la aparición de un documento de invitados a una gala benéfica celebrada en Nueva York a finales de los 90. En esa lista figuraban nombres de magnates, modelos y políticos, con Epstein como uno de los anfitriones y, entre los asistentes, el nombre de Melania Knauss.
Los organizadores defendían que el evento había sido un acto abierto para figuras de la moda y la alta sociedad, pero para quienes buscaban conexiones, aquello se convertía en un indicio más de proximidad. En paralelo, surgió el testimonio de una antigua conocida del círculo social de Manhattan que afirmaba haber coincidido con Melania en un viaje de fin de semana a una mansión de la costa este donde, según ella, también estuvo presente Ghislaine Maxwell, la socia más cercana de Epstein. No existían fotografías que corroboraran la versión, pero el relato, publicado en un medio digital de gran alcance, fue suficiente para encender debates interminables en televisión y redes sociales. Dentro de la Torre Trump, la tensión era palpable. Los asesores más cercanos debatían sobre la estrategia: responder de inmediato para cortar la narrativa o guardar silencio y dejar que el ciclo mediático se agotara por sí mismo. Trump, acostumbrado a contraatacar, se inclinaba por la confrontación directa, mientras que Melania prefería la discreción, consciente de que cada palabra podía reavivar titulares que, de otro modo, podrían desvanecerse con el tiempo. Pero la presión no provenía solo del exterior. Amigos cercanos a la pareja aseguraban que el tema empezaba a colarse en la vida privada del matrimonio, generando discusiones y momentos de distancia. Trump, inmerso en su campaña y en batallas legales, veía en esta historia no solo un problema de imagen, sino una distracción potencialmente devastadora. Melania, por su parte, sentía que su pasado estaba siendo manipulado y utilizado como arma política, lo que incrementaba su frustración y su desconfianza hacia ciertos miembros del círculo de su esposo. Los adversarios políticos aprovecharon cada instante para reforzar la asociación entre el apellido Trump y el nombre de Epstein, recordando que, en otros tiempos, ambos habían coincidido en eventos y que incluso existían declaraciones antiguas donde el propio Trump hablaba de Epstein como alguien agradable antes de que su historial criminal saliera a la luz. Aunque Trump siempre negó cualquier implicación con las actividades ilícitas del magnate, el reencuadre de esas viejas palabras, sumado a las insinuaciones sobre Melania, creaba una narrativa que era imposible ignorar. En este clima, los medios más sensacionalistas empezaron a hablar de crisis matrimonial inminente. Aunque no existía confirmación de tal cosa, las portadas describían un escenario de desconfianza y desgaste que, de repetirse lo suficiente, podía convertirse en una profecía autocumplida. La imagen de pareja unida, cuidadosamente proyectada durante años, comenzaba a resquebrajarse ante los ojos del público, y cualquier gesto distante en apariciones públicas se interpretaba como una señal de ruptura. Mientras tanto, la investigación sobre Epstein seguía produciendo ecos en otras direcciones, y cada nuevo nombre que salía a la luz arrastraba al resto hacia el mismo torbellino de sospecha. Melania, que había logrado mantener un perfil relativamente reservado incluso durante su etapa como primera dama, se encontraba ahora en el centro de un huracán que amenazaba no solo su reputación, sino el delicado equilibrio de su vida personal y política. El futuro inmediato era incierto. El equipo de Trump necesitaba contener el daño antes de que la historia se convirtiera en un lastre irreversible para su campaña. Melania, por su parte, debía decidir si dar un paso al frente para defender su versión o refugiarse en el silencio, confiando en que la intensidad mediática se desplazara hacia otro objetivo. Pero en el fondo, ambos sabían que, incluso si el escándalo se apagaba, la sospecha permanecería latente, como una herida invisible que podía abrirse de nuevo en cualquier momento, justo cuando menos lo esperaran.